momentos en la vida en que uno siente que todo se derrumba al mismo tiempo, y yo llegué a ese punto. Mi hijo detenido, las deudas creciendo y mi cuerpo fallando, todo junto, todo al mismo tiempo. Muchas noches me pregunté si Dios todavía me escuchaba, si todavía me veía entre tanta gente que sufre en silencio. Pero lo que pasó después, lo que Dios hizo en medio de todo ese caos, todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. Antes de continuar con este testimonio, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia llegó hasta ti, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Siempre me emociona imaginar hasta dónde puede llegar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si tú también crees que Dios todavía transforma historias, te invito a suscribirte al canal para acompañar otros testimonios como este. Me llamo Lucía Hernández, tengo 39 años y vivo en Ecatepec, Estado de México. Vivo en una pequeña casa de renta que comparto con mi esposo y mi hijo, en una colonia donde la vida no es fácil pero la gente es trabajadora y noble. Desde chica aprendí que las cosas no se regalan, que hay que levantarse temprano y dar todo sin quejarse. Y eso es exactamente lo que he hecho toda mi vida. Todas las madrugadas me levanto antes de que salga el sol. Me preparo rápido, tomo un café sencillo y salgo corriendo a la parada del microbús que me lleva hasta la Ciudad de México. El camino es largo y cansado, pero siempre lo hice con la frente en alto. Porque sé que cada paso que doy es por mi familia, y eso le da sentido a cualquier sacrificio. Trabajo como personal de limpieza en un hospital público del IMSS. No es un trabajo fácil. Paso horas limpiando pasillos, baños y salas donde muchas veces se viven momentos muy duros. He visto familias llorar, he visto personas luchar por su vida, y eso me enseñó algo muy valioso, que la vida es frágil y que hay que agradecer cada día que uno amanece de pie. Aunque el sueldo es pequeño, es lo que nos permite pagar la renta, la luz de la CFE y el gas LP que usamos para cocinar. Mi esposo intenta ayudar manejando para Didi y Uber, pero hay días en que apenas alcanza para la gasolina. Vivimos contando cada peso, calculando cada gasto, pero nunca nos faltó lo esencial. Y yo siempre le decía a mi hijo que eso era una bendición de Dios. Siempre fui una mujer de fe. Cada domingo, cuando podía, asistía a una pequeña iglesia evangélica de mi colonia. Una iglesia sencilla, con bancas de madera y un pastor que predicaba con el corazón. Ahí encontré personas que me recordaban que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, personas que oraban conmigo cuando el camino se ponía difícil. En casa siempre tuve una Biblia sobre la mesa de la cocina. No siempre tenía tiempo de leerla con calma, pero me gustaba verla ahí. Era como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Antes de dormir, sin importar qué tan cansada estuviera, siempre le hablaba a Dios. A veces con palabras largas, a veces solo con un suspiro. Pero siempre lo buscaba. Mi hijo era mi mayor motivación. Lo había criado con mucho esfuerzo, tratando de darle valores aunque no pudiéramos darle lujos. Era un muchacho tranquilo, trabajador, que ayudaba en casa cuando podía. Yo soñaba con verlo terminar la preparatoria, encontrar un buen trabajo, tener una vida digna. Ese sueño era lo que me daba fuerzas para levantarme cada madrugada sin quejarme. Pero hubo un tiempo en que las cosas empezaron a ponerse muy pesadas. Las deudas fueron creciendo poco a poco, como suelen crecer las cosas que uno no quiere ver. Un mes atrasamos la renta, el siguiente atrasamos la luz, y así fueron acumulándose los compromisos hasta que ya no sabíamos cuál pagar primero. Mi esposo y yo nos acostábamos en silencio muchas noches, cada uno cargando el mismo peso sin decírselo al otro. En esos meses me costaba mucho dormir. Me quedaba despierta pensando en los números, calculando si alcanzaría para llegar a fin de mes. Y aunque nunca dejé de orar, hubo noches en que las palabras no me salían. Solo me arrodillaba al lado de la cama y le decía a Dios, Señor, yo ya no sé qué hacer. Pero tú sí sabes. Ayúdame. Esa oración tan sencilla fue muchas veces lo único que me calmaba. Para ese entonces, yo ya llevaba meses con un dolor en el cuerpo que no quería atender. No podía darme el lujo de faltar al trabajo, no podía permitirme que me dijeran que había algo grave. Así que lo ignoré. Tomaba pastillas para el dolor y seguía adelante, como si el cuerpo pudiera aguantar para siempre si uno se lo pedía con suficiente fuerza. Pero el cuerpo tiene sus propios límites, y los míos estaban llegando al tope. Un día llegué a casa más agotada de lo normal y encontré a mi esposo con una expresión que me preocupó desde que lo vi,
Había tenido un problema con el carro, algo en el motor que costaría mucho arreglar. Sin el carro no podía trabajar en Didi. Y sin ese ingreso, los números simplemente no cerraban. Esa noche los dos nos sentamos en la cocina y nos miramos sin saber qué decir. Era uno de esos momentos en que el silencio pesa más que cualquier palabra. Recuerdo que esa noche abrí la Biblia sin buscar nada en particular. La abrí al azar y mis ojos cayeron en un versículo que decía que Dios no nos daría más de lo que pudiéramos cargar. Lo leí 2 veces. 3 veces. Y aunque los problemas seguían siendo los mismos, algo dentro de mí se acomodó. Como si Dios me estuviera diciendo que Él ya sabía lo que yo estaba viviendo y que no me había perdido de vista. Y entonces llegó el golpe que pensé que me iba a quebrar para siempre. Una tarde recibí una llamada que me dejó sin aire. Mi hijo había sido detenido después de un operativo policial en nuestro barrio. Lo llevaron al Ministerio Público, acusado de algo que yo sabía en el alma que él no había hecho. Sentí que el corazón se me paró. Sentí que el mundo entero se cayó sobre mis hombros en un segundo. No tenía dinero para abogados. No tenía influencias. No tenía idea de cómo enfrentar un sistema que parecía demasiado grande para alguien como yo. Corrí al Ministerio Público sin saber ni qué preguntar, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que me negaba a soltar porque necesitaba estar fuerte. Pero por dentro estaba completamente deshecha. Esa noche regresé a casa sin poder dormir. Me senté en el suelo de la cocina, con la Biblia en las manos, y lloré durante mucho tiempo. Lloré por mi hijo, por los años que me había costado criarlo con valores, por el miedo de perderlo de una manera tan injusta. Y en medio de ese llanto le grité a Dios desde lo más profundo de mi corazón: no me sueltes. Por favor, no me sueltes ahora. Mientras luchaba con esa angustia, el dolor de mi cuerpo se volvió imposible de ignorar. Un día, mientras limpiaba un pasillo del hospital, el dolor se volvió tan intenso que tuve que sentarme en el suelo. Mis compañeras me ayudaron a llegar a urgencias. Después de varios estudios, los médicos me dijeron que necesitaba una cirugía urgente, pero que la lista de espera podía tardar muchísimo tiempo. Me fui a casa con esa noticia guardada en el bolso, sin saber a quién contársela. Esa noche regresé en el metro y luego en combi, mirando por la ventana y preguntándole a Dios por qué todo estaba pasando al mismo tiempo. Mi hijo detenido, las deudas creciendo, el carro dañado y ahora mi salud en riesgo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba a punto de quebrarme de verdad. Que ya no me quedaban fuerzas para seguir siendo fuerte. Si esta historia ya tocó tu corazón hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios es fiel. Porque lo que viene ahora en esta historia es algo que yo nunca hubiera podido imaginar sola. Y quiero que lo leas sabiendo que Dios también puede hacer algo así en tu vida. Pero ese día, algo inesperado pasó. Al salir del hospital con mi diagnóstico, vi en el pasillo a una señora mayor que lloraba sola en una silla. No tenía a nadie con ella. Le pregunté si estaba bien y me dijo que acababan de darle una noticia muy dura sobre su salud y que no sabía cómo iba a pagar el tratamiento. Yo en ese momento cargaba mis propios miedos, pero algo me movió por dentro y me senté a su lado. Le tomé la mano. Le dije que Dios la veía. Le compartí lo poco que yo sabía de fe, sin pretender tener todas las respuestas. Y al final oré con ella en voz baja, ahí mismo en ese pasillo de hospital, con la gente pasando a nuestro alrededor. Ella me apretó la mano con fuerza y me dijo gracias con los ojos llenos de lágrimas. Yo me fui caminando con el corazón extrañamente en paz, a pesar de todo. En mi colonia también había una familia que estaba pasando por un momento muy difícil. Una vecina joven con 2 hijos pequeños que había perdido su trabajo de repente. Yo la veía pasar con esa cara de angustia que uno reconoce cuando la ha vivido. Un día le llevé una olla de frijoles y tortillas que había preparado de más. No era mucho. Pero era todo lo que podía dar en ese momento. Ella me miró con una gratitud tan grande que me dio pena. Me dijo que llevaba 2 días sin saber qué darles de comer a sus hijos. Yo no supe qué decir. Solo la abracé. Y le dije algo que salió sin pensarlo: cuando uno ayuda a otros, Dios nunca se olvida. No lo dije para que sonara bonito. Lo dije porque de verdad lo creía. Porque lo había visto pasar en mi propia vida más de una vez. Esa semana fui menos veces al mercado y ajusté los gastos para poder seguir ayudando a esa familia de vez en cuando.
Mi esposo al principio no entendía cómo podíamos dar cuando nosotros mismos necesitábamos. Pero yo le decía que la generosidad no depende de cuánto tienes, sino de cuánto confías en que Dios va a proveer. Y seguí creyendo eso aunque los números no cuadraran. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Una mañana, una de las doctoras del hospital donde yo trabajaba me llamó aparte después de mi turno. Era la doctora Ramírez, una mujer a quien yo apenas conocía de vista. Me dijo que había notado que algo no estaba bien conmigo y que quería saber qué me pasaba. No sé por qué, pero le conté todo. Le hablé de mi hijo, de las deudas, del diagnóstico que me habían dado. Le hablé del miedo que cargaba cada día mientras limpiaba esos pasillos. Ella me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé de hablar, me miró fijamente y me preguntó si me podía ayudar. Yo pensé que era una pregunta de cortesía. Pero no lo era. La doctora Ramírez resultó ser parte de un comité interno del hospital que gestionaba casos especiales para cirugías urgentes. Me explicó que había una manera de adelantar mi caso si los médicos lo justificaban como prioritario. Y ella estaba dispuesta a hacerlo. En ese momento sentí que el aire volvía a mis pulmones después de mucho tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero eso no fue todo. La doctora también tenía contacto con una organización de abogados voluntarios que trabajaban casos de personas detenidas injustamente. Me dio un número de teléfono y me dijo que los llamara esa misma tarde. Yo salí del hospital con ese papelito en la mano y caminé hasta la parada del microbús sin poder dejar de leer el número una y otra vez. Como si tuviera miedo de que desapareciera. Esa noche llamé al número. Un abogado joven me atendió con mucha amabilidad y me escuchó durante casi una hora. Me dijo que el caso de mi hijo tenía argumentos suficientes para ser revisado y que él podía representarlo sin costo alguno. Yo colgué el teléfono, me fui al cuarto, cerré la puerta y me arrodillé. No pude decir nada. Solo repetí su nombre una y otra vez. Dios. 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 Nunca había contado esto a nadie, pero esa noche sentí algo que nunca antes había sentido tan fuerte. Sentí que Dios no solo me había escuchado, sino que había estado preparando esas respuestas mucho antes de que yo siquiera supiera que las iba a necesitar. Como si todo hubiera sido parte de un plan que yo no podía ver pero que Él ya tenía trazado desde el principio. La cirugía se adelantó gracias a la gestión de la doctora Ramírez. Todo salió bien. Me recuperé en casa durante unas semanas, y en ese tiempo tuve algo que hacía mucho no tenía: silencio. Tiempo para pensar, para orar, para agradecer. Y en ese silencio entendí muchas cosas que el ruido del día a día no me había dejado ver. Mientras yo me recuperaba, el abogado voluntario avanzó rápido con el caso de mi hijo. Presentó pruebas, testimonios de vecinos, argumentos legales que demostraban que la detención había sido injusta. Después de varias semanas de proceso, llegó la noticia que yo había estado esperando con el corazón en la garganta: mi hijo sería liberado. El día que lo vi salir por esa puerta no pude contenerme. Corrí hacia él y lo abracé tan fuerte que los dos terminamos llorando. No dijimos nada durante un buen rato. Solo nos abrazamos. Y yo, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de él, le agradecí a Dios en silencio por ese momento. Por ese milagro que nadie me había podido garantizar pero que Él había hecho posible. Con el tiempo las deudas también fueron encontrando salida. La iglesia nos apoyó con una parte. Mi esposo pudo arreglar el carro gracias a un conocido que le cobró casi nada porque quería ayudar. Y yo, al volver al trabajo, recibí un reconocimiento del hospital por mis años de servicio que vino acompañado de un pequeño bono que nos ayudó a ponernos al corriente. Todo fue llegando poco a poco, en el momento justo, de la manera menos esperada. La doctora Ramírez y yo nos seguimos viendo en el hospital. Ahora nos saludamos diferente. Con una conexión que va más allá del trabajo, que nació de un momento de vulnerabilidad en el que yo me atreví a contarle la verdad. Ella me dijo una vez que había algo en mí que le inspiraba. Yo le dije que ese algo no era mío, era de Dios obrando a través de una mujer cansada que no dejó de creer aunque todo le decía que debía rendirse. Hoy mi vida sigue siendo sencilla. Sigo tomando el microbús cada madrugada, sigo limpiando pasillos de hospital, sigo contando pesos al final del mes. Pero algo cambió profundamente por dentro. Cambió la manera en que veo cada día,
cada persona que me cruzo, cada momento difícil. Porque aprendí que Dios no siempre cambia las circunstancias de golpe, a veces las va transformando poco a poco, a través de personas, de coincidencias, de puertas que se abren justo cuando uno ya no sabe a dónde más tocar. Cuando pienso en todo lo que viví, en esos meses donde cargué tanto peso en silencio, entiendo que Dios estaba ahí en cada momento. En la señora del pasillo a quien le tomé la mano. En la vecina a quien le llevé frijoles. En la doctora que me miró diferente. En el abogado que atendió mi llamada. Dios nunca mandó un ángel con alas, mandó personas comunes con corazón dispuesto. Y yo fui testigo de eso. Y lo que quiero que te lleves de esta historia es algo muy simple pero muy poderoso. Que Dios ve a las personas que el mundo ignora. Que escucha las oraciones que nacen en medio del miedo. Que puede transformar la humillación en dignidad, el silencio en testimonio y el dolor en propósito. Si hoy estás cargando algo muy pesado, si sientes que nadie te ve y que el camino es demasiado largo, no te rindas. Sigue orando aunque no veas la respuesta. Sigue dando aunque no tengas mucho. Sigue creyendo aunque todo parezca en contra. Y ese día entendí algo que nunca más voy a olvidar, cuando uno siembra bondad en silencio, con las manos vacías pero el corazón lleno de fe. Dios hace que los milagros florezcan exactamente donde más se necesitan. No antes. No después. Justo a tiempo. Justo como Él lo prometió. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez hay una persona cerca de ti que está cargando algo muy pesado en silencio y necesita saber que Dios no la ha olvidado. Y cuéntame aquí en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Me emociona mucho leer cada mensaje. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchos testimonios más como este esperando por ti.